El viento del desierto soplaba como si arrastrara siglos de secretos. Cada ráfaga levantaba nubes de polvo que se arremolinaban alrededor del caballo y del hombre que lo montaba. Elías Montoya llevaba 3 días cabalgando sin descanso, guiado solo por la línea azulada de las montañas y el recuerdo de un nombre: Santa Esperanza. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de cobre y fuego. El polvo se le pegaba al rostro, y las arrugas en su piel parecían grietas abiertas por los años. Sus manos, curtidas y fuertes, sostenían las riendas con la calma de quien ha visto demasiadas tormentas. En la silla de montar, un rifle viejo descansaba junto a una bolsa de cuero. Dentro, los papeles que probaban su compra. El Rancho Cárdenas, una extensión olvidada de tierra y espinas, que nadie en su sano juicio habría querido. Pero Elías Montoya no era nadie común. Atrás había dejado todo: una guerra que no pidió, un amor que no esperó y una vida que se desmoronó entre disparos y desengaños. El norte no tiene alma, solía decir. Por eso había vuelto. Porque aunque el desierto queme y el polvo ciegue, el alma del hombre se reencuentra donde empezó a doler. Cuando las primeras luces del crepúsculo se apagaron, divisó los restos del rancho: una cerca caída, un granero medio derrumbado y una casa de adobe cuyas paredes se sostenían por pura obstinación. El techo parecía haber perdido la mitad de sus tejas y el viento gemía a través de las rendijas como un alma en pena. Elías desmontó, amarró al caballo y empujó la vieja puerta de madera. El chirrido fue tan largo y agudo que los cuervos levantaron vuelo desde el tejado. «Bueno, muchacho», murmuró, «parece que este será nuestro infierno». Dentro, el aire olía a tierra vieja y humo apagado. Pisadas de ratones corrían bajo el suelo podrido. Sobre una mesa cubierta de polvo descansaba una lámpara, una taza agrietada y un retrato ennegrecido por el tiempo. Una mujer con un niño en brazos. Elías lo tomó con cuidado. No conocía esos rostros, pero algo en sus ojos le produjo un extraño estremecimiento. El eco del pasado parecía aún vivir allí. Encendió la lámpara y recorrió las habitaciones. En una esquina, una cuna vacía se balanceaba suavemente con el viento que se filtraba por una ventana rota. El movimiento era tan sutil, tan inquietante, que Elías se detuvo, observándola con el ceño fruncido. Una manta infantil bordada con flores azules colgaba del borde. El ranchero pasó los dedos por las letras cosidas en el tejido. «Mateo». «¿Quién demonios?», susurró. No había señales de nadie, pero el silencio tenía un peso insoportable. En el granero descubrió un símbolo tallado en la madera: una M encerrada en un círculo marcada a fuego. Al tocarla, el polvo se desprendió, dejando ver algo más: una línea delgada de ceniza. Elías acercó la lámpara. No era solo hollín, era sangre seca. Un leve crujido lo hizo girar. Desde el pozo del patio llegaba un sonido apagado, como si el viento soplara desde adentro. Pero no era el viento. Era un golpe sordo, repetido, como un puño contra metal. Elías se acercó, su sombra larga sobre la arena. Se inclinó sobre el brocal del pozo. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió. Solo un eco profundo que se tragaba sus palabras. Estaba a punto de alejarse cuando lo oyó. Una voz débil, rota por el miedo. «Ábrelo. Hazlo con fuerza». Elías se quedó helado. Miró hacia el fondo, pero la oscuridad era impenetrable. Corrió a buscar una cuerda, ató un gancho de hierro y la dejó caer. «Aguanta», gritó. «Voy por ti». Sus manos, endurecidas por años de trabajo, tiraron de la cuerda con todo su peso. Algo, o alguien, subía lentamente. Cuando la figura emergió a la luz de la lámpara, Elías sintió que el mundo se detenía. Era una mujer, su rostro cubierto de barro, su respiración débil, sus ojos llenos de terror. Elías la sostuvo antes de que cayera al suelo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, pero ella no pudo responder. Solo repitió con un hilo de voz: «Ábrelo. Hazlo con fuerza». Entonces perdió el sentido. El silencio volvió al rancho, pero ya no era el mismo. Elías Montoya, el hombre que buscaba soledad, había encontrado algo más profundo que el desierto. Un misterio y una vida colgando del borde del pozo. Y mientras la luna se alzaba sobre Santa Esperanza, el viento sopló otra vez, llevando su promesa. Nada vuelve a dormir cuando el pasado despierta. El amanecer se deslizó sobre Santa Esperanza como un susurro tímido. La luz dorada iluminó la casa de adobe, revelando grietas en las paredes y polvo acumulado por años de abandono. Elías Montoya no durmió. Se sentó en la terraza, mirando cómo el sol deshacía las sombras de la noche y cómo el viento levantaba espirales de arena sobre el rancho. Cada sonido le recordaba que no estaba solo, aunque el lugar parecía muerto. Los vecinos comenzaron a aparecer con cautela. Viejas mujeres detrás de cercas, hombres inclinados sobre bastones.
Todos lo miraban con ojos cargados de historias que no querían contar. Murmuraban nombres, advertencias y secretos. «Señor Montoya, ese rancho está maldito», dijo finalmente el herrero del pueblo, un hombre huesudo llamado Pedro Salazar. «Nadie ha vivido allí por más de un año. Incendios, desapariciones, hasta gente que murió sin razón». Elías frunció el ceño, dejando que la luz del amanecer se reflejara en sus ojos oscuros. «Soy consciente», respondió con voz grave, «pero no busco supersticiones. Solo quiero un lugar donde trabajar, donde vivir». Pedro negó con la cabeza, pero su mirada estaba llena de advertencia. «No digas que no te lo advertí. Nadie escapa al pasado de este rancho». Elías se volvió hacia la propiedad. El granero se inclinaba peligrosamente. La cerca crujía con cada ráfaga de viento. Las paredes de la casa parecían susurrar historias olvidadas. Cada tabla, cada ladrillo cargaba siglos de polvo y secretos. Él lo sabía, y aún así, había algo en aquel lugar que lo llamaba, algo que le decía que la soledad no sería eterna. Mientras inspeccionaba el granero, notó marcas de antiguas hogueras en la madera, quemaduras profundas y negras como cicatrices de un tiempo que nadie se atrevió a recordar. Entre las cenizas, restos de cartas y papeles amarillentos. Elías los recogió con cuidado. Eran documentos antiguos con nombres que resonaban vagamente en el pueblo. La familia Cárdenas, dueños originales del rancho, habían desaparecido misteriosamente años atrás. El eco de pasos lo hizo girar. No había nadie, solo el viento, jugando con los tablones sueltos. Pero la sensación persistía. Ojos invisibles que lo observaban. Sombras que parecían moverse entre las vigas. Esa noche, Elías decidió quedarse en la casa. Colocó un colchón en la sala principal. Encendió la lámpara y revisó los documentos con minuciosa atención. La mayoría eran mapas, escrituras y nombres de tierras vendidas y revendidas. Entre ellos, un diario pequeño con tapas de cuero agrietado. Lo abrió y comenzó a leer. Si alguien encuentra estas páginas, sepa que el rancho guarda más que tierra y ganado. Guarda promesas rotas y vidas que no debieron terminar así. Nadie confía en el alcalde, ni en los hombres del pueblo. Protejan a los suyos y tengan cuidado con el pozo. Elías cerró el diario lentamente. La noche se había tornado silenciosa, pero no tranquila. Un crujido lo hizo girar hacia la ventana rota. Afuera la luna se reflejaba en el pozo. Algo se movió. Un instante y desapareció. Recordó a Lucía, la mujer del pozo. Su rescate había sido solo el primer capítulo de un misterio que estaba lejos de terminar. Sus palabras, «ábrelo, hazlo con fuerza», aún resonaban en su mente. ¿Qué significaban? ¿Qué escondía aquel pozo que parecía traer todo tipo de peligro y superstición? El granero volvió a crujir y esta vez el sonido era más cercano. Elías desenfundó el rifle y avanzó con paso firme, la lámpara iluminando las sombras que se retorcían en las paredes. Encontró restos de fuego reciente. Brasas apagadas y un rastro de ceniza indicaban que alguien había estado allí no hace mucho. Y en el centro, una palabra grabada en el suelo. «Lárgate». Elías frunció el ceño. La advertencia no lo asustó, sino que lo desafió. No podía ignorar lo que el rancho guardaba. Cada marca, cada sombra, cada mensaje era un hilo de una historia que exigía ser desentrañada. Y ahora estaba en sus manos. Antes de dormir, subió al tejado para mirar el horizonte. Santa Esperanza dormía, envuelta en el polvo de la noche. Las montañas lejanas brillaban con un reflejo gris plateado. Elías sintió una mezcla de temor y anticipación. El rancho estaba maldito, sí, pero también estaba vivo, y él estaba decidido a conocer cada secreto que guardaba, sin importar el riesgo. Mientras la luna alcanzaba su punto más alto, Elías Montoya comprendió algo. La soledad que había buscado toda su vida ya no era suficiente. Había algo o alguien en ese rancho que cambiaría su destino para siempre. Y el pozo, silencioso y oscuro, era solo el comienzo. El sol todavía dormía cuando Elías Montoya regresó al pozo. La noche anterior había dejado su corazón inquieto. El rancho parecía respirar, como si sus muros observaran cada movimiento, cada pensamiento. La madera crujía bajo sus botas mientras descendía al patio, recordando las palabras de la mujer atrapada. «Ábrelo, hazlo con fuerza». El pozo era un cilindro oscuro de piedra, con bordes desgastados por décadas de viento y agua. Elías se inclinó, apoyando una mano sobre la piedra fría y húmeda. Del fondo, un leve gemido se filtraba hacia arriba, como si la tierra misma estuviera intentando hablar. Tomó una cuerda gruesa del granero y la arrojó con cuidado. Sintió el roce de algo atrapado, algo que necesitaba ser liberado. Con fuerza tiró una y otra vez hasta que la cuerda tensó y empezó a subir lentamente. Finalmente emergió una figura. Una mujer. Su cabello, enmarañado y pegajoso por la tierra, caía sobre sus hombros.
Su vestido, rasgado y manchado de barro, parecía más un recuerdo que una prenda de vestir. Pero lo que más atrapó a Elías fueron sus ojos, grandes, oscuros, llenos de miedo y un dolor que atravesaba el alma. «Tranquila», dijo él sosteniéndola antes de que cayera al suelo. «Estás a salvo ahora». La mujer apenas pudo articular palabra. Su respiración era entrecortada, temblorosa. Solo repetía: «Ábrelo, hazlo con fuerza». Elías la llevó a la casa y la sentó sobre un viejo sillón cubierto de polvo. Sacó una manta para cubrirla y le ofreció agua. Cada sorbo que tomaba parecía devolverle un poco de fuerza, aunque sus manos seguían temblando. Finalmente sus labios se movieron con un hilo de voz. «Mi hijo», dijo. «Mi hijo está perdido». Lo querían quitar. Elías inclinó la cabeza escuchando con atención. «¿Quién? ¿Qué pasó?» Ella apartó el cabello del rostro, dejando ver marcas de golpes recientes. Hombres. Del pueblo. Querían quedarse con él, con Mateo. Su voz se quebró. «Solo escapé por el pozo». Antes de que... Se detuvo asustada. Elías no necesitaba que dijera más. Algo en su mirada lo convencía de la verdad. No era superstición ni fantasía. Había peligro real, y estaba más cerca de lo que podía imaginar. El ranchero limpió el barro de su rostro, tratando de devolverle un poco de dignidad. «Me llamo Elías Montoya», dijo. «Nadie te hará daño aquí». «Elías, gracias», susurró ella. «Mi nombre es Lucía. Lucía Cárdenas». El eco de ese apellido resonó en la mente de Elías. Recordó los documentos, la historia del rancho, el diario y la palabra Cárdenas grabada en la madera. Todo encajaba. Este no era un rescate cualquiera. Era la primera pieza de un rompecabezas antiguo, uno que envolvía secretos, traiciones y un pozo que guardaba más de lo que parecía. Lucía miró alrededor del rancho con desconfianza. «No confíes en nadie», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todos quieren arrebatarnos lo que es nuestro. Mateo, mi hijo, él está en peligro». Elías apretó la mandíbula. Por primera vez en mucho tiempo sintió un fuego que no venía del sol ni del desierto. Era un instinto protector, una obligación que trascendía la simple supervivencia. «Te prometo que lo encontraremos. Nadie tocará a Mateo mientras yo esté aquí». Ella lo miró, como si no pudiera creer lo que oía. Una mezcla de alivio y temor llenaba sus ojos. Elías podía sentirlo. La vida que había buscado en la soledad de este rancho estaba comenzando a conectarse con la suya. La mujer que acababa de rescatar y el niño que aún no había visto cambiarían todo. El silencio de la casa se rompió solo por el viento que silbaba entre las tablas rotas del techo. Cada sombra parecía observarlos, cada crujido parecía contar historias que nadie más debía escuchar. Elías encendió la lámpara y la colocó cerca de Lucía. Su luz temblaba, reflejando en los ojos de ambos el mismo miedo y la misma determinación. «Primero debemos asegurarnos de que estés a salvo», dijo Elías. «Luego iremos por Mateo». Lucía asintió sin pronunciar palabra. Su pequeño mundo había sido destrozado, pero algo en la mirada de Elías le devolvía la esperanza. No era un hombre cualquiera. Era alguien dispuesto a enfrentarse a todo para proteger lo que quedaba de su familia. Y mientras la noche caía sobre el rancho maldito, el pozo parecía murmurar. No era solo un lugar de miedo, era un portal hacia la verdad que Elías y Lucía debían descubrir. Algo enterrado bajo tierra esperaba, y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El primer paso había sido dado. La mujer del pozo estaba a salvo, pero el misterio apenas comenzaba, y el destino de un niño llamado Mateo colgaba en la cuerda de un secreto que nadie se atrevía a tocar. El amanecer llegó silencioso, con la luz filtrándose entre las rendijas del techo de adobe. Elías Montoya estaba sentado junto a la chimenea, observando cómo Lucía se envolvía en la manta, todavía temblorosa. Sus manos ásperas y firmes se entrelazaban con el calor del fuego mientras sus ojos reflejaban un pasado que nadie debería cargar solo. «Elías», comenzó ella con voz débil, «no puedo contarlo todo de una vez. Hay cosas que podrían ponerte en peligro». Elías negó con la cabeza, sin apartar la vista de ella. «Si queremos proteger a Mateo, necesito saberlo todo. Cada detalle. No podemos escondernos de lo que viene». Lucía respiró hondo, como si estuviera sumergida en recuerdos que la asfixiaban. Sus manos temblaban mientras removía la manta, revelando un pequeño colgante de plata con la inicial M. Este colgante pertenecía a mi esposo, Rafael. Antes de morir, enterró algo importante en este rancho. Algo que podría ayudarnos a mantener a Mateo a salvo, dijo con un hilo de voz. No podía decírselo a nadie, ni siquiera al pueblo. Por eso tuve que huir. Elías frunció el ceño. El nombre Rafael encajaba con las marcas y documentos que había encontrado en el granero. Todo estaba conectado. El rancho, el pozo, la familia Cárdenas.
¿Qué enterró?, preguntó acercándose. Lucía bajó la mirada, evitando su pregunta directa. No estoy segura de todo. Sé que hay una caja, algo que podría cambiarlo todo. Pero hay gente que haría cualquier cosa para obtenerla. Figueroa, el alcalde. Incluso algunos vecinos del pueblo. Nadie es de fiar. Elías asintió lentamente. La vida le había enseñado a desconfiar, a leer entre líneas, a percibir las intenciones de los hombres con solo mirarlos a los ojos. Pero lo que veía en Lucía no era mentira. Era miedo real. Miedo que había visto demasiadas veces en su propia sangre. ¿Y Mateo?, preguntó finalmente. ¿Dónde está? Ella cerró los ojos y respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Lo envié con una amiga de confianza, una anciana que vivía en las montañas. Ella lo cuidará hasta que sea seguro volver. Pero no puedo quedarme tranquila. Cada día que pasa, temo que alguien lo encuentre antes que nosotros. El corazón de Elías se tensó. Un nudo de rabia y determinación se formó en su pecho. Entonces no hay tiempo que perder. Lo encontraremos y lo traeremos aquí. Nadie tocará a Mateo mientras yo esté vivo. Lucía levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y desesperación. Gracias. No sé qué haría sin ti, susurró. Elías no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza, dejando que el silencio transmitiera lo que las palabras no podían decir. Había algo en este rancho que no solo pertenecía a ella, sino también a él, aunque todavía no lo supiera completamente. El pasado enterrado bajo tierra no era solo una amenaza, era un llamado. Después de un momento de pausa, Lucía continuó, relatando fragmentos de su vida reciente. Habló de cómo Rafael había tratado de protegerla, de cómo el alcalde Figueroa y su círculo habían conspirado para arrebatarle las tierras y a su hijo. Cada historia, cada detalle, hacía que el rancho pareciera más vivo y más peligroso al mismo tiempo. Si alguien descubre lo que está enterrado, podrían matarnos a todos, dijo con voz temblorosa. Pero también es nuestra única esperanza de salvar a Mateo. Elías se levantó caminando hacia la puerta principal. El viento del desierto soplaba fuerte, levantando remolinos de polvo que brillaban con los primeros rayos del sol. Miró al horizonte, donde las montañas parecían inalcanzables y los peligros invisibles acechaban en cada sombra. Entonces lo desenterramos, dijo con firmeza. Si hay algo enterrado bajo este rancho, lo abriremos con fuerza y lo protegeremos. Nadie nos detendrá. Lucía asintió lentamente, sintiendo por primera vez que el miedo podía coexistir con la esperanza. La conexión entre ella y Elías empezaba a consolidarse. No era solo un rescate, ni un acto de valentía aislado. Era un pacto silencioso, una alianza forjada en la tierra, el polvo y los secretos que solo el rancho conocía. Mientras el sol se elevaba sobre Santa Esperanza, iluminando la tierra agrietada y los muros agrietados de la casa, Elías comprendió que su vida había cambiado para siempre. La soledad que había buscado toda su vida ya no existía. Tenía una misión, una mujer que confiar y un niño que salvar. Y bajo la sombra del rancho maldito, el pasado enterrado aguardaba su momento, listo para revelar secretos que cambiarían todo lo que conocían. El calor del mediodía caía sobre el rancho Cárdenas como un manto pesado. El sol iluminaba los tablones rotos del granero y el polvo se arremolinaba alrededor de las patas del caballo de Elías Montoya. El rancho parecía dormido, pero él sabía que la calma era engañosa. Cada sombra, cada crujido de madera, le recordaba que algo aguardaba bajo tierra, algo que podría cambiarlo todo. Lucía estaba a su lado, observándolo con ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. El colgante de Mateo colgaba de su cuello, brillando tenuemente con la luz del sol. Sabía que no podía fallar. El pasado enterrado en el rancho no solo afectaba a Elías y a Lucía, también estaba ligado a la vida de un niño que aún no conocía la verdad de su destino. Aquí es, dijo Lucía, señalando un punto cerca del pozo. Rafael siempre decía que el lugar exacto estaba marcado por una M tallada en la piedra. Elías asintió sacando la pala del granero. La madera del mango estaba gastada y suave por el uso, pero su firmeza le daba seguridad. Comenzó a cavar con cuidado, removiendo la tierra reseca y las piedras sueltas mientras Lucía lo observaba, conteniendo la respiración cada vez que el suelo crujía bajo la pala. El trabajo era lento. Cada palada traía consigo un polvo que hacía que sus pulmones ardieran y un cansancio que pesaba en sus brazos y espalda. Pero no podía detenerse. Cada movimiento lo acercaba a un secreto que Rafael había protegido con su vida. Después de horas de esfuerzo, la pala golpeó algo sólido. Elías retiró la tierra con cuidado, dejando al descubierto una caja metálica oxidada por el tiempo, pero sorprendentemente intacta. Tenía las iniciales RC grabadas en la tapa. «Lo encontraste», dijo Lucía con voz temblorosa. «Esa es la caja de Rafael». Elías limpió el óxido con la manga de su camisa y levantó la tapa lentamente. Dentro encontró documentos amarillentos, un mapa de las propiedades del rancho
y una fotografía de un niño que no necesitaba descripción, Mateo. También había cartas dirigidas a Lucía, escritas por Rafael antes de morir. Cada palabra contenía instrucciones precisas sobre cómo proteger a su hijo y reclamar lo que por derecho les pertenecía. Esto cambiará todo, murmuró Lucía con lágrimas en los ojos. Rafael no solo protegió la tierra, también nos dio las pruebas para recuperar a Mateo. Elías observó los documentos y comprendió la magnitud del descubrimiento. No se trataba solo de tierras o dinero. Era la clave para enfrentarse a Figueroa y a cualquier hombre del pueblo que quisiera arrebatarles su derecho. La caja contenía la verdad que nadie había osado tocar durante años. Pero mientras Elías leía los papeles, escuchó un crujido detrás de él. Giró instintivamente con la mano en el revólver. La sombra de un hombre se movía entre los restos del granero. Era Román, el capataz del rancho. Su sonrisa era fría, calculadora. «Vaya, Montoya», dijo Román. «Parece que encontraron el tesoro que todos esperaban. Lástima que no podrás quedártelo». Elías tensó los músculos y dio un paso adelante protegiendo la caja. «Nunca dejaré que lastimes a esta mujer ni al niño», respondió con voz firme. Román rió, un sonido seco que resonó en el rancho. «El alcalde te pagará por esto, y tú no durarás mucho», pero Elías no titubeó. Sabía que proteger la caja significaba proteger el futuro de Mateo y la vida de Lucía. Con cuidado, levantó la caja y la colocó sobre la mesa dentro de la casa, lejos del alcance de Román. La tensión era palpable y cada sombra parecía moverse, como si el rancho mismo los observase. Lucía se acercó, sosteniendo la mano de Elías. «Gracias», susurró. «No sé cómo podríamos haber logrado esto sin ti». Elías la miró y por un instante dejó que su mirada mostrara lo que no decía con palabras, la promesa de protegerlos, sin importar el costo. Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando los contornos polvorientos del rancho, Elías comprendió que este descubrimiento era solo el primer paso. La caja no solo revelaba secretos del pasado, también los enfrentaría a enemigos vivos, hombres capaces de hacer cualquier cosa para recuperar lo que consideraban suyo. El rancho maldito ya no era solo un lugar lleno de misterio. Era un campo de batalla silencioso, y Elías Montoya estaba decidido a ganar. Y en el corazón de la propiedad, bajo la tierra removida y el polvo que flotaba en el aire, la caja de Rafael esperaba, lista para cambiar destinos y desafiar el poder de un pueblo que no estaba acostumbrado a la justicia. El rancho Cárdenas nunca había parecido tan silencioso ni tan vigilado. Cada tabla crujía bajo los pasos de Elías Montoya, y el viento traía consigo ecos que podían ser reales o imaginarios. Lucía permanecía dentro de la casa, revisando los documentos de la caja, mientras él recorría el perímetro, asegurándose de que nadie se acercara sin ser visto. Pero Santa Esperanza nunca había sido un pueblo tranquilo. Las sombras del pasado se extendían por sus calles polvorientas, y los ojos curiosos no tardarían en notar la llegada del forastero y la mujer misteriosa que había rescatado. Al caer la tarde, un jinete apareció en el horizonte. Caballo negro, pasos firmes. Era don Figueroa, el alcalde. Sus botas levantaban polvo mientras se acercaba al rancho. Su mirada era calculadora, fría, y cargaba una autoridad que el pueblo respetaba, o temía. Elías lo recibió en la puerta, con la mano descansando sobre la culata de su revólver, sin mostrar miedo. «Buenas tardes, Montoya», dijo Figueroa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Me dicen que ha comprado el viejo rancho Cárdenas». «Así es», respondió Elías firme. «Y no pienso venderlo». El alcalde avanzó unos pasos, examinando el terreno, las ruinas del granero y finalmente la casa, donde Lucía observaba desde la ventana nerviosa. «Sabes que ese lugar no trae más que problemas, ¿verdad?», dijo Figueroa. «Incendios, desapariciones, hasta la muerte. Nada bueno ha salido de aquí en años». Elías sostuvo la mirada del alcalde sin vacilar. «Los problemas no me asustan». Figueroa sonrió con cinismo y bajó la voz más amenazante. «No entiendes, Montoya. Hay personas en este pueblo que quieren lo que tú ahora tienes. Y no todos piensan en términos justos». Elías apretó los puños, recordando a Román y el intento de sabotaje en el granero. La caja de Rafael estaba dentro de la casa, a salvo por ahora, pero no por mucho tiempo si los hombres del pueblo se movían rápido. «Si alguien intenta lastimar a Lucía o a Mateo, no habrá ley ni alcalde que los proteja», advirtió. Figueroa levantó las manos fingiendo calma. «No subestimes lo que está en juego. Puedes ser un hombre fuerte, Montoya, pero aquí todos tienen sus secretos. Todos tienen miedo de lo que puede salir a la luz». Después de unos segundos que parecieron eternos, el alcalde se retiró, montando su caballo con lentitud, dejando un rastro de polvo y tensión. Pero Elías sabía que la amenaza no terminaría con la partida de Figueroa. Cada hombre del pueblo podía ser un aliado o un enemigo,
y todos tenían intereses ocultos relacionados con el rancho y lo que había dentro de la caja. Esa noche, Elías y Lucía cerraron puertas y ventanas con cuidado. Las sombras del pueblo parecían moverse alrededor de la casa, cada ruido amplificado por la oscuridad. La chimenea crepitaba iluminando sus rostros con un fuego cálido y tembloroso. Lucía colocó el colgante de Mateo cerca de la lámpara, como un amuleto que los protegiera. «Tenemos que encontrar a Mateo antes de que ellos lo hagan», dijo Lucía con voz decidida. «No podemos esperar más», Elías asintió. Su instinto le decía que cada minuto contaba. Cada segundo que pasaba, alguien observaba, planeaba y esperaba el momento de atacar. La caja de Rafael les daba ventaja, pero también los convertía en objetivos. El viento del desierto traía ecos de pasos lejanos, de sombras que cruzaban los límites del rancho. Elías desenfundó su rifle y caminó por el patio vigilante. No era paranoia, era supervivencia. Cada sombra podía ser un hombre de Figueroa, o un vecino sediento de poder y tierras. «Mañana iremos a las montañas», dijo finalmente. «Allí está Mateo. Lo encontraremos antes de que sea demasiado tarde». Lucía sintió con un brillo de gratitud en los ojos. Por primera vez desde que había sido rescatada, sentía que alguien realmente la protegía. Elías no era solo un forastero. Era su aliado, su defensor y probablemente la única esperanza para su hijo. Mientras la noche caía sobre Santa Esperanza, las sombras del pueblo parecían alargarse, acercándose al rancho como si supieran que un secreto esperaba ser revelado. Elías Montoya comprendió que proteger la caja, proteger a Lucía y encontrar a Mateo no sería fácil. Pero algo en su corazón le decía que estaba preparado para todo lo que viniera. El rancho maldito ya no era un simple recuerdo del pasado. Era un campo de batalla silencioso, donde la verdad y la justicia tendrían que abrirse paso entre la traición, el miedo y la codicia. Y mientras la luna se alzaba sobre los techos rotos del rancho, Elías sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. El rancho dormía bajo la luna, envuelto en un silencio inquietante. Cada sombra parecía más larga, más sospechosa, y el viento arrastraba el aroma de la tierra seca y la madera vieja. Elías Montoya estaba sentado junto a la chimenea, repasando los documentos de la caja de Rafael, mientras Lucía dormía en la habitación contigua, agotada pero aliviada de haber sobrevivido al pozo. Pero la calma era solo apariencia, un crujido extraño, como madera cediendo bajo peso rompió la quietud. Elías se tensó de inmediato. Su mano descansó sobre la culata del revólver, y sus ojos recorrieron el granero y la casa. Otro crujido más fuerte provenía del establo. Elías se levantó con sigilo, dejando la lámpara encendida sobre la mesa. El aire estaba cargado de polvo y tensión, y cada paso que daba resonaba como un disparo en la noche. Al llegar al establo, vio la primera chispa, un fuego diminuto, comenzando a devorar el viejo pajar de heno. Elías maldijo y corrió hacia el agua cercana tratando de contenerlo. Pero las llamas crecían rápido, alimentadas por el viento que parecía conspirar con los atacantes. «Lucía», gritó, «sal de la casa». Ella apareció corriendo, con los ojos desorbitados y la manta aún sobre los hombros. Su respiración era rápida y la tensión la hacía temblar. Elías la tomó de la mano y la arrastró a un lugar seguro, mientras las llamas devoraban el granero. El fuego iluminó la noche como un sol rojo. Elías vio sombras moverse entre el humo. Hombres que escapaban, dejando atrás brasas y amenazas. Entre ellos reconoció la figura de Román, su antiguo capataz, quien sonrió con frialdad antes de desaparecer entre el humo. Ellos lo hicieron, dijo Lucía temblando. Querían destruir todo. La caja, el rancho. A nosotros, Elías asintió sin apartar la vista de las sombras. El ataque no era solo un incendio, era un mensaje. Intentaban intimidarlos, obligarlos a abandonar el rancho y los secretos que guardaba. Pero él no retrocedería. «No se saldrán con la suya», gruñó. «Vamos a proteger cada centímetro de este lugar». El fuego rugía, iluminando los contornos polvorientos del rancho, y Elías se movía con rapidez para apagarlo. Con baldes de agua y paladas de tierra, logró contener las llamas antes de que llegaran a la casa principal. La madera del granero se convirtió en brasas, crujientes y humeantes, pero lo más importante estaba a salvo. La caja de Rafael permanecía dentro, lejos de las llamas. Lucía se acercó a él sosteniéndole el brazo. «Elías», susurró, «¿qué haremos ahora? No podrán detenernos, ¿verdad?» Elías miró las brasas que aún humeaban en el patio y luego a Lucía con determinación. «No retrocederemos. Esto es solo el comienzo. Mañana iremos por Mateo. Nadie nos impedirá reunir a tu hijo contigo». La noche no se calmó por completo. Las sombras del pueblo acechaban, invisibles pero presentes, y el eco del incendio aún resonaba en las paredes de adobe. Elías sabía que Figueroa y sus hombres no abandonarían tan fácilmente.
El conflicto apenas comenzaba y el rancho, con sus secretos y su historia, era el campo de batalla. Lucía, apoyada en la puerta, miró las cenizas del granero y luego a Elías con una mezcla de miedo y esperanza. Gracias, dijo. Gracias por protegernos. Elías la observó silencioso. En sus ojos había más que gratitud. Había una promesa no dicha, la de protegerla a ella y a Mateo a cualquier costo, aunque eso significara enfrentarse a todo un pueblo. Cuando el viento del desierto se calmó y las brasas se apagaron lentamente, Elías comprendió algo fundamental. La amenaza no estaba solo en las llamas ni en los hombres visibles. Estaba en cada secreto enterrado, en cada sombra que cruzaba las calles de Santa Esperanza y en el tiempo que corría en contra de ellos. El rancho maldito había despertado completamente. Las noches ya no serían seguras y la vida tranquila que Elías había buscado durante años se había convertido en un combate constante. Pero había algo más poderoso que el miedo o la traición, la determinación de proteger lo que ahora era suyo. Lucía, Mateo y el legado de Rafael dependían de él, y mientras la luna se alzaba sobre los techos polvorientos, Elías Montoya juró que no permitiría que nadie, ni siquiera la sombra más oscura del pueblo, destruyera el rancho, la caja o la familia que apenas comenzaba a formarse. El fuego había dejado cicatrices, pero también una verdad clara: la lucha apenas comenzaba. El amanecer pintaba las montañas con tonos dorados y púrpuras mientras Elías Montoya preparaba su caballo para el viaje. El rancho todavía olía a humo y cenizas del incendio de la noche anterior, y cada sombra recordaba la amenaza que Figueroa y sus hombres representaban. Pero Elías no podía quedarse. Mateo estaba en las montañas, lejos y vulnerable, y su destino dependía de cada hora que pasara. Lucía apareció al borde del corral, con el colgante de Mateo colgando sobre su pecho. Sus ojos, aunque cansados por la falta de sueño, brillaban con una mezcla de temor y esperanza. «Debemos apresurarnos», dijo. «La anciana que cuida a Mateo me envió un mensaje. Alguien del pueblo lo ha estado buscando». Elías asintió, ajustando las riendas de su caballo. Su instinto le decía que la montaña no sería fácil: senderos traicioneros, riscos escarpados y la posibilidad de que enemigos lo siguieran de cerca. Sin embargo, su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. «Nada nos detendrá», respondió con firmeza. «Mateo volverá con nosotros, sano y salvo». El viaje comenzó entre el silencio del amanecer. Cada sombra de los pinos parecía vigilar sus movimientos. Cada crujido del caballo sobre las piedras era un recordatorio de que el peligro podía acechar en cualquier esquina. Elías mantuvo la mirada fija en el sendero, con la caja de Rafael asegurada en la alforja. No solo protegía secretos, sino la prueba de que Mateo tenía un derecho sobre su vida y su herencia. Después de horas de cabalgata, llegaron al claro donde la anciana los esperaba. Una mujer de edad avanzada, de cabello blanco recogido en un moño apretado, los saludó con la solemnidad de alguien que había vivido demasiadas pérdidas. «Bienvenidos, Montoya», dijo. «Y tú debes ser Lucía». Señaló hacia un rincón del claro, donde un pequeño estaba jugando con un palo, dibujando figuras en la tierra. Mateo levantó la vista al escuchar las voces. Sus ojos grandes y oscuros se iluminaron al ver a Lucía y corrió hacia ella con pasos tambaleantes. «¡Mamá!», gritó abrazándola con fuerza. Lucía se arrodilló, sosteniendo al niño cerca, mientras Elías observaba la escena desde unos metros de distancia. El corazón del ranchero se tensó al ver la alegría y el alivio en los ojos de madre e hijo. Sabía que había logrado algo importante, pero también comprendía que el peligro aún no había terminado. Figueroa y sus hombres sabían que Mateo existía y no se detendrían hasta conseguirlo. «Mateo es fuerte», dijo la anciana, rompiendo el momento con voz firme. «Pero necesita protección. Y usted, señor Montoya, debe mantenerlo a salvo. Estos hombres son capaces de todo por dinero y poder». Elías asintió acercándose lentamente. «Lo sé», dijo. «No permitiré que nadie le haga daño. Mateo es ahora parte de mi familia, y protegerlo será mi prioridad». Lucía lo miró, con gratitud y confianza. Por primera vez desde que había sido rescatada del pozo, sentía que el futuro podía ser seguro. No era solo la promesa de reunir a su hijo. Era la certeza de que Elías no retrocedería, de que podía confiar en él para enfrentar cualquier amenaza. La anciana los condujo a un pequeño refugio en la montaña, oculto por arbustos y rocas. Allí, Mateo podría permanecer a salvo mientras Elías regresaba al rancho para preparar el siguiente paso: enfrentarse a Figueroa, a Román y a cualquier otro hombre que buscara arrebatarles la tierra, la caja y la familia que apenas comenzaba a formarse. «Este lugar es seguro por ahora», dijo la anciana, «pero deben moverse rápido. El pueblo está lleno de ojos curiosos». Elías miró el paisaje montañoso, las cumbres que se alzaban como centinelas. Cada minuto contaba. Cada decisión podía cambiar el destino del niño y de Lucía.
Sabía que regresar al rancho no sería sencillo, que la lucha apenas comenzaba, pero también sabía que nada valioso se obtiene sin riesgo. Lucía abrazó a Mateo una vez más, susurrándole palabras tranquilizadoras. Elías, a unos pasos de distancia, ajustó su sombrero, revisó su rifle y respiró profundo. El viaje de regreso al rancho sería igual de peligroso que la subida. Pero ahora, con Mateo a salvo, la misión tenía un propósito claro. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo y dorado, Elías Montoya comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El niño estaba a salvo, pero los enemigos seguían al acecho. El rancho, la caja y la familia que habían comenzado a formar estaban todos ligados a secretos enterrados y sombras del pueblo. Y mientras la brisa de la montaña soplaba entre los pinos, Elías juró que nadie, ni Figueroa ni sus hombres, lograría arrebatarles lo que les pertenecía. La lucha por Mateo, por Lucía y por el rancho apenas había empezado. El regreso al rancho Cárdenas fue silencioso y tenso. Elías Montoya cabalgaba con la mandíbula apretada, los ojos fijos en el horizonte, mientras el sol descendía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y cobre. Cada sombra que proyectaban los riscos sobre el suelo polvoriento parecía moverse con vida propia, y cada crujido de las ramas recordaba que alguien podía estar vigilando. Lucía y Mateo estaban seguros, al menos por ahora, en el refugio de la anciana. Pero Elías sabía que la tranquilidad era temporal. Figueroa, Román y los hombres del pueblo no se detendrían hasta recuperar la caja de Rafael y controlar el rancho. No podían permitírselo. Cada minuto contaba. Al llegar, Elías encontró la casa intacta, pero el granero reducido a cenizas humeantes. Las marcas del incendio todavía estaban frescas y el olor a madera quemada flotaba en el aire. Caminó hacia la casa principal, donde la caja de Rafael permanecía bajo llave, a salvo por ahora. Su instinto le decía que debía actuar rápido, reforzar la seguridad del lugar, planear la defensa y prepararse para el inevitable enfrentamiento. «No podemos esperar más», dijo en voz alta, aunque solo él escuchaba. «Si quieren la caja tendrán que pasar por encima de mí». Esa noche, Elías encendió la lámpara y se sentó frente a Lucía. Mateo dormía, agotado por la emoción y la tensión del día. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Elías, gracias por traerlo de vuelta sano y salvo». Su voz era un susurro. «No sé cómo agradecerte lo suficiente». Elías inclinó la cabeza, con una firmeza que no necesitaba palabras. «Prometo protegerlos, a ti y a Mateo, sin importar lo que cueste», dijo finalmente. «Este rancho, esta tierra y la caja de Rafael. Nada de eso se perderá mientras yo esté aquí». Lucía sintió un nudo de emoción en la garganta. Por primera vez desde el pozo podía respirar sin miedo. La promesa de Elías no era solo palabras. Era un compromiso tangible, una barrera invisible que los separaba del peligro que los rodeaba. Esa noche, mientras la brisa del desierto movía las cortinas y el cielo se llenaba de estrellas, Elías revisó el rancho. Cada puerta, cada ventana, cada entrada estaba asegurada. El granero destruido sería reconstruido, pero esta vez con precauciones. No permitiría que el fuego ni la codicia del pueblo volvieran a amenazar la seguridad de Lucía y Mateo. En la oscuridad, Elías recordó los documentos de Rafael, las cartas y el mapa que describían la tierra y los secretos enterrados. La caja no era solo un objeto, era la prueba de que Mateo tenía derechos, que Lucía y su hijo podían reclamar lo que les pertenecía. Pero también sabía que la caja los convertía en objetivos, y que cada hombre con ambición y codicia del pueblo podría aparecer en cualquier momento. El sonido del viento en los árboles y el crujido de la madera parecían más amenazantes que nunca. Elías comprendió que la verdadera prueba no era solo mantener a Mateo a salvo, sino mantener la promesa que acababa de hacer. Defender la caja significaba defender su futuro, el de Lucía y el del niño. «Mañana», murmuró para sí mismo, «reorganizamos todo. No dejaremos cabos sueltos. Nadie se acercará sin pagar el precio». La noche avanzó lentamente. Cada sombra parecía alargarse. Cada ruido era un recordatorio de que el pueblo no olvidaba y que los enemigos estaban al acecho. Pero Elías Montoya ya no era un hombre que buscara soledad. Ahora tenía una familia y con ella un propósito más grande que cualquier miedo. La promesa que había hecho sellaba su destino con Lucía y Mateo, y no había fuerza en Santa Esperanza que pudiera romperlo. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, Elías se quedó observando el horizonte. Cada minuto contaba, cada movimiento era crucial. El pueblo estaba lleno de hombres capaces de todo por dinero, poder y venganza. Pero él también estaba dispuesto a todo. La promesa estaba hecha. La caja de Rafael seguiría en manos de quienes la protegieran, y Mateo crecía seguro bajo la vigilancia de un hombre que había jurado defenderlo hasta el último aliento.
El rancho maldito ya no era un simple lugar de peligro y secretos, era un bastión de protección y esperanza. Elías Montoya había asumido su papel, protector, defensor y guía. Y mientras la brisa del amanecer acariciaba los techos polvorientos, sabía que la verdadera lucha estaba por comenzar. Pero que esta vez no la enfrentarían solos. El destino de Mateo, Lucía y el rancho estaba unido, y Elías estaba decidido a mantener su promesa, cueste lo que cueste. El amanecer no trajo tranquilidad al rancho Cárdenas. Elías Montoya recorría el perímetro, revisando cada puerta, cada ventana, cada sombra que pudiera albergar a un enemigo. El granero aún estaba reducido a cenizas, pero el terreno abierto permitía una visión clara de cualquier movimiento. Sabía que Figueroa y sus hombres no esperarían mucho antes de atacar. Lucía y Mateo permanecían en la casa principal, asegurados en un rincón donde Elías había colocado sillas y muebles como barricadas improvisadas. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento hacía que el corazón de Lucía latiera con fuerza. Ella miraba a Elías con confianza y temor a la vez. Sabía que la seguridad de su hijo dependía de la astucia y valentía del ranchero. «Debemos estar listos para todo», dijo Elías. «No solo protegeremos la caja, sino también a Mateo y a ti. No dejaré que nadie se acerque». El silencio del desierto fue roto por un sonido distante, cascos de caballos sobre tierra seca. Elías se acercó a la puerta y observó la llanura frente al rancho. 3 jinetes aparecían en el horizonte avanzando con determinación. La luz del sol los iluminaba como sombras largas y amenazantes. «Vienen por nosotros», dijo con voz grave. Figueroa, Román y sus hombres. Preparado para la confrontación, Elías desenfundó su rifle y revisó la pistola en su cinto. La caja de Rafael estaba asegurada, pero la prioridad era proteger a la familia. Cada segundo contaba. Cada movimiento debía ser calculado. Los jinetes se acercaron rápidamente. Figueroa lideraba el grupo, con Román a su lado, y el tercero, un hombre corpulento y desconocido, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo. Elías se mantuvo en posición con Lucía y Mateo detrás de él, listos para resguardarse. Cuando los jinetes estuvieron lo suficientemente cerca, Elías gritó: «¡Deténganse! No pasarán». Figueroa se detuvo un momento evaluando la situación y luego sonrió con cinismo. «Montoya, creí que sería fácil asustarte», dijo, «pero veo que eres más testarudo de lo que imaginaba». Román avanzó empuñando un rifle, mientras el desconocido se movía para rodear el rancho. Elías disparó un tiro al aire, no para herir, sino para mostrar que estaba listo y que no temía. Las balas comenzaron a silbar, y el polvo levantado por los caballos se mezcló con el humo de las brasas del granero. La emboscada era clara. Querían intimidar y confundir, obligarlo a entregar la caja y dejar el rancho desprotegido. Pero Elías no retrocedió. Cada disparo que hacía era calculado. Cada movimiento cubría a Lucía y Mateo. Sabía que un error podía ser fatal. «Corred a la casa», gritó, y ambos obedecieron mientras él se mantenía en la puerta disparando con precisión. El enfrentamiento se prolongó minutos que parecieron horas. Las sombras de los atacantes se movían entre los arbustos y la tierra polvorienta, pero Elías controlaba el terreno. Finalmente, un disparo certero rompió el rifle del hombre corpulento, obligándolo a retroceder. Román fue golpeado por una bala que rozó su hombro, mientras Figueroa, sorprendido, retrocedía con furia contenida. Elías aprovechó la ventaja y avanzó hacia los atacantes con determinación. Con habilidad y estrategia, logró dispersarlos, obligándolos a retirarse hacia el horizonte. El rancho estaba a salvo, al menos por ahora. Lucía corrió hacia él abrazándolo con fuerza, mientras Mateo se aferraba a su pierna. «Lo lograste», susurró. «Nos protegiste». Elías la miró, con el rostro cubierto de sudor y polvo, pero con los ojos llenos de resolución. «Esto no termina aquí», dijo. «Ellos volverán, pero mientras yo esté aquí, nadie tocará la caja, ni a ustedes». El sol comenzaba a ascender sobre Santa Esperanza, iluminando las cenizas del granero y los restos de la emboscada. El rancho Cárdenas había resistido, y Elías había demostrado que no solo era un hombre solitario buscando refugio, ahora era un protector, un defensor que enfrentaría cualquier sombra que amenazara a su nueva familia. Mientras la brisa del desierto movía el polvo y las sombras se alargaban sobre la tierra quemada, Elías comprendió que la verdadera batalla por la tierra, la caja y el destino de Mateo apenas estaba comenzando. Y mientras los enemigos se retiraban, él sabía que no había vuelta atrás. Protegería a Lucía, a Mateo y el rancho, hasta el último aliento. La noche caía sobre Santa Esperanza y el rancho Cárdenas parecía más vulnerable que nunca. Elías Montoya sabía que la emboscada de Figueroa no había sido un error, había sido un aviso. Los hombres del pueblo estaban organizados, y cada minuto que pasaba sin aliados aumentaba el riesgo para Lucía y Mateo. Era hora de actuar,
y no solo con fuerza. Necesitaba estrategia. Lucía, dijo mientras cerraba las puertas de la casa principal con candados improvisados. No podemos enfrentar esto solos. Necesitamos aliados dentro del pueblo, personas que no teman a Figueroa y que estén dispuestas a proteger lo que es justo. Lucía lo miró, su expresión mezclaba miedo y determinación. Conozco a alguien, dijo, don Alonso, el herrero del pueblo. Siempre ha sido justo y discreto. ¿Podría ayudarnos? Elías asintió comprendiendo la importancia de contar con un aliado confiable. Mañana iremos a verlo, pero debemos ser cautelosos. Cualquier movimiento en falso y Figueroa se enterará. Al amanecer montaron caballos y atravesaron los senderos polvorientos hacia la herrería de don Alonso. La brisa del desierto levantaba el polvo, como si el mismo terreno quisiera advertirles del peligro. Al llegar, encontraron al hombre trabajando con martillo y yunque, su figura fuerte y paciente. Don Alonso, saludó Lucía con voz baja. Necesitamos su ayuda. El herrero dejó caer el martillo, mirando a Elías con ojos calculadores. Sé lo que pasa, dijo. Figueroa no actúa solo. Ha estado acumulando poder durante años y muchos en el pueblo lo temen. Pero también hay quienes no están de acuerdo. Elías se inclinó hacia él atento. Si tenemos tu ayuda, podemos preparar un plan para proteger el rancho y la caja de Rafael. Necesitamos hombres confiables que estén dispuestos a actuar cuando llegue el momento. Don Alonso asintió lentamente. Conozco a algunos que aún no han aceptado la tiranía de Figueroa, pero deben confiar en ti y tú en ellos. Si fallan, no habrá regreso, Elías asintió. Sabía que el riesgo era alto, pero la alternativa era permitir que Figueroa y sus hombres se apoderaran del rancho, de Mateo y de Lucía. No podía permitírselo. Haremos que valga la pena, dijo con firmeza. Protegiremos a mi familia y aseguraremos lo que Rafael dejó. Durante los días siguientes, Elías y don Alonso contactaron discretamente a hombres y mujeres del pueblo dispuestos a unirse a su causa. Campesinos, artesanos y algunos rancheros cansados de la codicia de Figueroa se comprometieron a luchar. Cada reunión era secreta y cada palabra debía medirse para no alertar al alcalde. Lucía observaba cada paso, ayudando con la logística y asegurando que Mateo permaneciera seguro. La caja de Rafael estaba bajo llave y cada documento era leído con cuidado, asegurando que la evidencia legal del rancho y del legado del niño no cayera en manos equivocadas. Elías comprendió que la alianza no era solo militar, era moral. Cada hombre y mujer que se unía compartía el mismo propósito, justicia y protección de lo que les pertenecía por derecho. La estrategia requería paciencia, precisión y valor. Cada paso en falso podía significar desastre. Una noche, mientras la luna iluminaba el rancho y las sombras se alargaban sobre las cenizas del granero, Elías se acercó a Lucía y la tomó de la mano. «Estamos haciendo esto juntos», dijo. «Nadie nos quitará lo que hemos construido. Mateo, tú el rancho. Todo está protegido mientras tengamos aliados y valentía». Lucía sintió con lágrimas que brillaban a la luz de la lámpara. «Confío en ti, Elías. Siempre confiaré». El desierto parecía más silencioso esa noche, pero el silencio era solo un preludio. Figueroa aún planeaba sus movimientos y cada sombra podía ser un espía. Sin embargo, Elías sabía que la fuerza no estaba solo en el rifle, sino en la unión. Con aliados, estrategia y determinación, podrían enfrentar cualquier embestida y proteger a la familia que comenzaba a formarse. Mientras la brisa nocturna recorría el rancho, Elías Montoya comprendió que la verdadera batalla no era solo contra hombres armados, sino contra la injusticia, el miedo y la codicia. Y con su alianza secreta estaba listo para enfrentarlo todo. La guerra por el rancho Cárdenas, por Mateo y por Lucía apenas había comenzado. El amanecer se levantó sobre Santa Esperanza con un cielo rojo como la sangre derramada en años de disputas. Elías Montoya se encontraba en el rancho Cárdenas revisando el perímetro con precisión militar. Los hombres y mujeres aliados de don Alonso se movían en silencio, preparados para cualquier movimiento de Figueroa y sus secuaces. Cada sombra, cada árbol y cada piedra podía ser un refugio o una trampa. Lucía y Mateo estaban seguros dentro de la casa principal, observando desde la ventana cómo Elías coordinaba a los aliados. La tensión era palpable. Todos sabían que esta confrontación decidiría el futuro del rancho, de la caja de Rafael y de la familia que comenzaba a formarse. «Recuerden», dijo Elías con voz firme, «mantengan la calma. Nuestro objetivo no es solo pelear, sino proteger lo que nos pertenece. Nadie toca la caja, nadie lastima a Lucía o a Mateo». «Entendido». Los aliados asintieron, conscientes de que el éxito dependía de disciplina y coordinación. Cada uno estaba armado, pero más importante aún, estaban decididos. La alianza de hombres y mujeres del pueblo representaba la resistencia contra la tiranía de Figueroa. El ruido de cascos se acercó. Figueroa apareció con su grupo,
más numeroso que antes, con Román a su lado y el hombre corpulento que había intentado emboscarlos. Avanzaban confiados, seguros de que el miedo los detendría, pero Elías estaba listo. «Aquí no pasarán», gritó, y los hombres y mujeres escondidos salieron de sus posiciones estratégicas, formando un frente sólido. La batalla comenzó con disparos al aire y gritos. Polvo, humo y el rugido de los caballos llenaron el rancho. Elías se movía con precisión, cubriendo a sus aliados y asegurándose de que cada disparo fuera efectivo. Cada paso calculado, cada sombra vigilada. No había lugar para errores. Román intentó entrar por la parte trasera, pero fue detenido por un grupo de campesinos liderados por don Alonso. Figueroa avanzó hacia el granero, dispuesto a intimidar, pero Elías lo confrontó directamente, empuñando su rifle. «Figueroa», dijo, «esto termina hoy. No tocarás este rancho, ni la caja, ni a mi familia». Figueroa rió con desdén. «¿Montoya cree que puede vencerme?», dijo. «Este pueblo me pertenece». Pero Elías no vaciló. Con rapidez y estrategia, logró que Figueroa quedara atrapado entre los aliados, mientras Román y el hombre corpulento eran rodeados por los vecinos que habían decidido defender la justicia. La balanza del poder se inclinó finalmente hacia los defensores del rancho. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Figueroa, desesperado, intentó un movimiento brusco hacia la casa donde Lucía y Mateo se encontraban. Elías fue más rápido, apuntando su rifle y deteniendo al alcalde con firmeza. «¡Nunca!», gritó. «No mientras yo esté aquí». Vencido y rodeado, Figueroa finalmente levantó las manos. Su rostro mezclaba furia y resignación. Los hombres del pueblo se mantuvieron firmes, asegurándose de que nadie se escapara. La amenaza había terminado. Lucía salió al porche, abrazando a Elías mientras Mateo corría hacia él. La tensión de semanas, los miedos, las amenazas y las pérdidas recientes parecían desvanecerse por fin. «Lo logramos», susurró Lucía con lágrimas de alivio. «Estamos a salvo». Elías la abrazó, mirando a Mateo que se aferraba a su pierna. «Sí», dijo, «esto es solo el comienzo de una vida que podemos construir juntos, sin miedo, sin sombras del pasado». La caja de Rafael permanecía segura dentro de la casa. Cada documento, cada carta y cada prueba del legado del niño ahora estaban protegidos por la justicia y la valentía de quienes habían decidido luchar por lo correcto. Los aliados del pueblo celebraron la victoria, no solo como una defensa del rancho, sino como un triunfo contra la injusticia y la codicia que durante años habían oprimido a Santa Esperanza. Elías, aunque cansado y cubierto de polvo, comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en las armas, sino en la unidad, la determinación y la promesa de proteger a quienes amaba. Esa noche, mientras la luna iluminaba el rancho, Elías se sentó junto a Lucía y Mateo. Los tres miraron el cielo estrellado, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la paz era posible. El rancho maldito se había transformado en un hogar seguro, lleno de esperanza y nuevas promesas. Elías sabía que siempre habría desafíos, pero por ahora la victoria era suya. La familia estaba completa. La caja de Rafael asegurada y el rancho, finalmente, podía ser un lugar de futuro y no de miedo. La confrontación final había sellado su destino, protector, defensor y pilar de la nueva vida que juntos comenzarían. El sol de la mañana iluminaba el rancho Cárdenas con un brillo cálido que contrastaba con las sombras de semanas pasadas. Las cenizas del granero incendiado se habían enfriado y el aire estaba impregnado de un olor a tierra seca mezclada con madera fresca. Elías Montoya recorría el terreno con determinación. Cada paso que daba simbolizaba el inicio de un nuevo capítulo para la familia y el rancho. «Tenemos mucho trabajo por delante», dijo Elías a Lucía mientras observaban las ruinas. «Pero esta vez lo haremos bien. Cada tablón, cada muro, cada detalle contará nuestra historia, no la de quienes querían destruirnos». Lucía lo miró con ojos llenos de gratitud y esperanza. «Podemos hacerlo juntos», susurró. «Mateo y yo estaremos contigo en cada paso». Elías asintió y sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin la constante amenaza de Figueroa o de cualquier sombra del pasado. La caja de Rafael estaba segura, los documentos protegidos y Mateo finalmente podía crecer en un entorno seguro. El trabajo comenzó al amanecer siguiente. Vecinos y aliados del pueblo se unieron voluntariamente, llevando madera, herramientas y esfuerzo para ayudar en la reconstrucción. Cada golpe de martillo resonaba como un símbolo de resistencia, y cada ladrillo colocado representaba la esperanza de un futuro mejor. Elías supervisaba cada detalle, asegurándose de que la fortaleza del rancho no solo fuera física, sino también simbólica. Mientras los días pasaban, el granero renacía, más sólido y seguro que antes. Se incorporaron medidas de protección adicionales, cercas reforzadas, una bodega subterránea para la caja de Rafael y sistemas improvisados para vigilar el terreno. Elías había aprendido que no bastaba con sobrevivir.
También había que anticiparse a cualquier amenaza. Lucía cuidaba de Mateo enseñándole pequeños oficios y lecturas mientras el rancho tomaba forma. Cada sonrisa del niño, cada momento de tranquilidad se sentía como un logro tan valioso como cualquier tablón colocado o cualquier viga levantada. Elías los observaba sintiendo que su propósito estaba cumpliéndose. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Elías y Lucía se sentaron en la entrada del rancho, viendo a los vecinos regresar a sus hogares después de un día de trabajo duro. El rancho comenzaba a reflejar una nueva vida, una mezcla de fuerza, esperanza y seguridad. «Mira», dijo Lucía, señalando las nuevas paredes del granero. «Esto no es solo madera y clavos, es nuestra historia. Cada cicatriz del pasado está aquí, pero ahora también está la promesa de un futuro». Elías sonrió tomando su mano con firmeza. «Y mientras estemos juntos, nada podrá derribarnos. Mateo crecerá aquí, aprenderá quién es y sabrá que su familia siempre lo protegerá». El niño apareció corriendo desde la casa con polvo en las manos y una sonrisa traviesa. «Papá», gritó abrazando a Elías con fuerza. «Mira lo que ayudé a construir». Elías lo levantó y lo sostuvo en brazos, sintiendo que cada esfuerzo, cada riesgo y cada noche de vigilancia habían valido la pena. La reconstrucción del rancho no solo era física, sino también emocional. Cada clavo, cada ladrillo y cada viga simbolizaban la fuerza de la familia y la determinación de Elías de proteger lo que amaba. Mientras la brisa del desierto acariciaba la tierra recién removida y los sonidos del rancho reconstruido llenaban el aire, Elías comprendió algo fundamental. La verdadera victoria no estaba solo en derrotar a Figueroa o proteger la caja, sino en reconstruir la vida, el hogar y el futuro de quienes dependían de él. La noche cayó, y el rancho Cárdenas brillaba bajo la luna, iluminado por la calma y la esperanza. Elías, Lucía y Mateo se sentaron frente al granero recién construido. Escuchando el silencio que ahora no era amenaza, sino promesa, Elías sostuvo a Mateo cerca y miró a Lucía, susurrando: «Hemos sobrevivido, hemos luchado, y ahora construiremos algo que durará mucho más que nosotros. Este rancho, nuestra familia, nada podrá tocarlo mientras estemos juntos». El rancho maldito se había transformado en un hogar, un lugar de paz, esperanza y seguridad. La reconstrucción no solo había restaurado estructuras, sino también almas. Elías Montoya había cumplido su promesa: proteger a su familia, asegurar el legado de Rafael y crear un futuro donde Mateo pudiera crecer sin miedo. Y mientras las estrellas iluminaban Santa Esperanza, el rancho Cárdenas brillaba como un símbolo de resistencia, unión y amor, listo para enfrentar cualquier sombra que el futuro pudiera traer. El primer rayo de sol iluminó el rancho Cárdenas, acariciando los tejados recién reconstruidos y los campos que ahora respiraban vida después de semanas de lucha y reconstrucción. Elías Montoya caminaba lentamente por el patio, observando cómo Mateo jugaba con pequeños montones de tierra y piedras, construyendo castillos improvisados que simbolizaban la fuerza y la imaginación de un niño que finalmente podía crecer sin miedo. Lucía estaba cerca, organizando las herramientas y los documentos de la caja de Rafael, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. La expresión en su rostro era de paz, mezclada con la alegría de haber sobrevivido, luchado y reconstruido una vida que parecía imposible hace solo unas semanas. Elías se detuvo frente a ella, tomando su mano con suavidad pero con firmeza. «Lo logramos», dijo con una sonrisa serena. «El rancho está a salvo, Mateo está a salvo, y por primera vez en mucho tiempo podemos mirar hacia el futuro sin miedo». Lucía lo miró a los ojos, y por un momento todo el pasado de peligros, emboscadas y secretos desapareció. Solo quedaba la certeza de que juntos habían enfrentado lo imposible y habían salido victoriosos. «Nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí», susurró. «Gracias, Elías, por no rendirte nunca». El viento del desierto movía suavemente las cortinas de la casa, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la madera recién colocada. Cada rincón del rancho contaba una historia. La caja de Rafael protegida, el granero reconstruido y la familia reunida, más fuerte que cualquier amenaza que hubiera enfrentado. Mateo corrió hacia ellos, con los ojos brillantes y la risa llena de vida. «Papá, mira lo que construí», gritó señalando un pequeño castillo de piedras y tierra. Elías lo levantó en brazos y lo giró suavemente, sintiendo la alegría del niño contagiarlo por completo. «Es perfecto», dijo. «Igual que tú». Lucía se acercó rodeándolos a ambos con los brazos. La familia finalmente estaba completa, unida por la fuerza de la adversidad y la promesa cumplida de Elías. Por primera vez el rancho no era solo un lugar de lucha. Era un hogar lleno de esperanza, amor y tranquilidad. En los días siguientes, Santa Esperanza comenzó a cambiar también.
Los vecinos que habían apoyado a Elías durante la emboscada y la reconstrucción se sintieron inspirados a vivir sin temor a la tiranía de Figueroa. La justicia y la comunidad habían prevalecido, y la sombra de la opresión que durante años había oscurecido el pueblo finalmente se disipaba. Elías supervisaba la plantación de nuevos cultivos, la reparación de cercas y el mantenimiento de los establos. Cada tarea, cada esfuerzo, era un recordatorio de que la vida continuaba y que la protección de su familia era ahora un acto de construcción, no solo de defensa. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre el horizonte, Elías, Lucía y Mateo se sentaron en el porche, viendo cómo el rancho respiraba, lleno de actividad y esperanza. Elías sostuvo la mano de Lucía y luego la de Mateo. «Hemos pasado por mucho», dijo, «pero esto es solo el comienzo. El futuro nos pertenece y juntos lo construiremos». Lucía asintió apoyando la cabeza en su hombro, mientras Mateo se acurrucaba entre ellos. Por fin la paz se sentía real. No solo la paz del rancho, sino la paz de un hogar seguro, de un legado protegido y de una familia que había sobrevivido a las sombras del pasado. El sol desapareció lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. La brisa del desierto acariciaba el rostro de la familia, como si la tierra misma los bendijera. Elías contempló el rancho y sintió una profunda gratitud, por Lucía, por Mateo, por los aliados que habían luchado a su lado, y por la oportunidad de construir un futuro lleno de esperanza. El rancho Cárdenas, antes maldito y lleno de peligros, se había transformado en un lugar de vida, amor y promesas cumplidas. La caja de Rafael descansaba segura. Mateo crecía feliz, y Elías Montoya había cumplido su juramento de proteger lo que más amaba. Mientras la noche caía, Elías abrazó a Lucía y Mateo mirando el cielo estrellado que cubría Santa Esperanza. «Un nuevo amanecer», susurró. «Esto es solo el inicio de nuestra historia». Y con la luna iluminando los tejados y los campos, el rancho Cárdenas finalmente respiraba tranquilo. Un hogar reconstruido y una familia unida, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer.